Buenas, en este video quiero hablarles un poco sobre el contexto histórico de Colombia en los años 1940 y 50. En- Quiero iniciar con que Colombia, lastimosamente y desgraciadamente, desde su génesis, desde sus inicios, ha venido acompañada de los hechos violentos, lastimosamente, y esta época de los 40 y 50 pues no fue la excepción, inclusive fue denominada la era de la violencia. Pero ¿por qué fue denominada la era de la violencia? Pues básicamente esto se generó por las formas de gobierno, las formas de hacer política que existían en ese momento, el cual consistían en que solo existían dos partidos políticos, uno totalmente opuesto al otro, y pues nada, era la única opción que se les daba a los colombianos, o votar por los conservadores o votar por los liberales. Y la lucha de poderes entre estos dos partidos, la corrupción y todos esos intereses que van fuera de la democracia, hicieron que básicamente se hiciera una guerra en nuestro país, ya que eran los conservadores contra los liberales. En la época de 1940, digamos que una de sus grandes crisis fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que digamos que fue el suceso más histórico del siglo, por así decirlo, casi. Y este consistió en que Jorge Eliezer Gaitán estaba en una convención en Bogotá y pues fue asesinado por un albañil. Y pues nada, este hecho generó el tan popular Bogotazo. El Bogotazo fue una manifestación social que pues todos los colombianos salieron a las calles en, o sea, en contra de lo que había sucedido de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el cual pues provocó unos desmanes y una cantidad exorbitante de asesinatos que, mejor dicho, Bogotá, la ciudad capital de Colombia, quedó prácticamente semidestruida. Entonces, digamos que después de eso, eso no fue lo único que ocurrió. Ya venían demasiados problemas en el país y esa fue la gota que rebosó el vaso. Pero después de esto, ¿qué ocurrió? En la década de los 50, 10 años después del asesinato de Gaitán, todavía se seguían observando, todavía se seguían viendo las consecuencias que dejó ese asesinato, puesto de que dejó un país separado en dos y la lucha de poderes, pues digamos que en ese momento se volvió más intensa, puesto de que todos los liberales adjudicaban el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán a los conservadores, cosa que terminó generando 10 años después, en 1957, una alianza que fue conocida como el Frente Nacional, en el cual pues se iban a compartir los poderes año tras año entre los conservadores y los liberales, con el fin de que pues con la unión ya no hubieran este tipo de problemas, pero no fue del todo así. El Frente Nacional lo único que generó fue más corrupción, más desigualdad social y que, o sea, que la gente estuviera más en contra de las maneras de hacer política del gobierno. Bueno, intentando dar un contexto de lo ocurrido durante los años 40 y 50 a nivel mundial, bueno, todo este periodo, comenzando por la Segunda Guerra Mundial, la cual comenzó desde 1939, intentando comenzar desde aquí, hasta 1945, la cual marcó un punto importante en el mundo, ya que fue una de las guerras más grandes y destructoras, con 55, bueno, en algunos sitios dice que son 60 o 70 millones de personas murieron, en su mayoría la población judía. Esto fue dado por el partido nazi liderado por Hitler, el cual se dice que fue un maestro de la propaganda completamente, y se ve pues e instauró un pensamiento en la cultura de los alemanes durante esta época, pues los hacía ver como los mejores, dejando a las otras poblaciones como lo peor de este mundo, y por eso queriendo abarcar todo esto. Esto porque se dio por el Tratado de Versalles, que se dio en la Primera Guerra, en la cual Alemania no se vio totalmente beneficiada. Y por esto produjo esta situación mundial
Em, Esto produjo que Alemania tomara mucha parte del continente europeo. Y por otra parte, también en el mundo se vio lo que fue la guerra de Japón, que en 1941, eh, que se fue en 1941, y también, por otra parte, en Japón lanzaron, casi todas estas guerras fueron totalmente aéreas, o sea, en el lado de Inglaterra y de Gran Bretaña, su conflicto fue aéreo y como vemos en Japón se lanzó, hubo un ataque a Hawái durante esa época y ahí Estados Unidos comenzó la guerra. Sin embargo, Gran Bretaña, Italia y Alemania y Francia ya estaban en guerra, pues estaba toda Europa con el nazismo y con el franquismo que se veía en Italia. Y ellos tenían como que una unión así. Ya para finalizar completamente esta época y no extenderme, pues toda la información está en la parte escrita. Podemos ver que el fin de esta guerra se dio a través de una bomba atómica, de dos bombas, perdón, la cual fue Hiroshima y Nagasaki, que se lanzaron en Japón por parte de Estados Unidos. Y esto dio fin a la Segunda Guerra Mundial y así fue el nacimiento de la ONU como estrategia para promocionar la paz en el mundo a nivel internacional. Sin embargo, por otra parte, se dio lo que fue la Guerra Fría en 1948, perdón, que fue una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, mostrando las dos potencias mundiales que se veían durante esa época, pues fueron las que mejor salieron de la Segunda Guerra Mundial y querían mostrarse como las mejores, haciendo una guerra que no fue completamente de armas, ya que ya había el mundo pasado por la Segunda Guerra Mundial, donde ocurrieron varias muertes. Entonces, además, en Corea del Norte, Corea se dividió en dos, haciéndose Corea del Norte y Corea del Sur, siendo esta comunista, refiriéndonos en ese caso a la Unión Soviética, y capitalista, que sería la del sur, refiriéndonos a Estados Unidos, dividiéndose en dos partes. Por otra parte, en Latinoamérica podemos ver a la Revolución Cubana, dirigida por Fidel Castro, que comenzó en 1953, y un suceso importante que marcó el mundo desde ese momento, que fue en 1957 y 1958, en el cual los soviéticos lanzaron satélites al espacio, así produciendo la carrera espacial con el Sputnik 1 y con todo esto vemos que a nivel mundial, además de la llegada de la televisión a Estados Unidos y en toda Latinoamérica, eh, con esto vemos que a nivel mundial se llevó mucho lo que fue la manipulación política a través de la propaganda, o a través del pensamiento. En esta época también lo vemos en la Guerra Fría. Como vemos en las películas de Disney o en las series animadas, se veía mucho lo que era la manipulación a través de esto, y en la parte del nazismo era más como que en papeles y todo eso, lo que se llevaba la propaganda. Vemos mucho lo que es la manipulación de las masas y así se ve la manipulación se ve la mediología durante estas épocas. Sí, claro. Bueno, hablando un poquito más acerca de los hitos históricos que acontecieron mediante la ideología en el país durante los años 1950 y entre 1960, también hay que aclarar que el tercer salto tecnológico en el país se produjo alrededor de los años 1950, en la
televisión colombiana también y en los diferentes países latinoamericanos, que fue un privilegio que en sus pocos inicios, en menos de una década, ya era un fenómeno popular, tras haber llegado a regiones distantes de las capitales y como que moldeando hábitos, comportamientos y formado corrientes de opinión. Su potencial político fue casi que ilimitado en esa época y muy pocas personas tenían esa dicha de tener esa nueva tecnología como era la televisión. Otro surgimiento en la televisión de América Latina se dio en la mayoría de los países preferentemente en la mano del Estado. Y eso ocurrió precisamente en Argentina en el 1951 como parte de la expansión de los medios de comunicación durante el gobierno de Juan Domingo Perón, que fue entre 1946 y 1955, y en Chile en 1959, por las fuerzas también de las universidades católicas, y en Venezuela en 1952. En el ámbito ya más extenso también y con un esfuerzo prolongado también en la legitimación de la dictadura del general Marco Pérez Jiménez en 1948 hasta 1958 y en Colombia en 1954. Como herramienta del Departamento de la Propaganda de la dictadura de Rojas Pinillas entre 1953 y el año 1962. También hay que aclarar esos acontecimientos que se vieron con los medios de comunicación. En Brasil también, aunque el medio haya llegado a través de un grupo privado, los diarios asociados en la historia de la televisión de la historia es como grupos políticos y económicos crearon la sombra del Estado, que en esa época era una poderosa red de varios servicios de comunicación en la cual se cruzaban medios escritos, radiofónicos y televisivos. En la primera emisora del continente fue la TV, que fue Tupi, en Sao Paulo. También, para hablar un poquito más de Brasil, estos países también presentaban con una escasa industrialización, eran exportadores primarios y a excepción de la Argentina y Chile, la mayoría de su población vivía también en una pobreza también que le impedían tener esas herramientas en áreas rurales también. Lo que la televisión fue en todos ellos una especie de pasaporte a la modernidad, que sin embargo la mayor parte del empresariado aún veía en ese medio un poco más de juego científico o entretenimiento. El propio ambiente publicitario dudó de su eficacia. También, y por último, para finalizar mi intervención, en 1950 asistió en forma desigual según cada región en un crecimiento lento en el medio televisivo. Las limitaciones eran de alto precio de los receptores y el pequeño alcance de las emisiones, que generalmente son restringidas a los grandes centros, y el surgimiento del videocasete también, que llegaría en Brasil a mediados de los años 1960 y permitió la reproducción de programas en áreas apartadas, y al mismo tiempo fueron apareciendo paulatinamente en emisoras regionales y generalmente impulsadas por la iniciativa privada. Los personajes más relevantes en Colombia y el mundo en el año 40 y en el año 50, uno de ellos fue Enrique Olaya Herrera del Partido Liberal, gobernó hasta 1946. Y una de las cosas que él hizo, sobre todo, les dio a la mujer los derechos civiles, porque la mujer anteriormente no podía disfrutar de la herencia que le daban los padres, porque de eso, esa herencia, si se casaba una mujer que llevaba algo de herencia al matrimonio, el que podía disponer de eso era el matrimonio. Además de ello, dejó que las mujeres terminaran sus estudios, ya que la mujer podía estudiar, pero podía hacer hasta sexto de bachillerato, de la universidad no podía. Otro personaje fue Mariano Ospina Pérez, político colombiano que fue presidente de Colombia en 1946 a 1950. Durante el gobierno aplicó una política de liberalismo económico para beneficiar el capital extranjero y a la oligarquía. Creó Telecom, empresa de telecomunicaciones de Colombia, modernizó la Armada Nacional, creó el Instituto de Seguros Sociales, dio vida al Instituto Nacional de Nutrición e impulsó programas de vivienda. Fortaleció el desarrollo de la industria de hierro y la explotación petrolera, conformada la empresa colombiana
de petróleos Ecopetrol. Otro fue Adolfo Hitler, el máximo dirigente de la Alemania nazi tras ser nombrado canciller. En 1933 liquidó las instituciones democráticas de la República e instaló una dictadura de partido único. Desde reprimió brutalmente toda oposición e impulsó un formidable aparato propagandístico al servicio de sus ideas. Superioridad de la raza aria, exaltación nacionalista, hipergermánica y antisemitismos. La política internacional de Hitler fue la clave de su prometida reconstitución Alemania, basada en desviar la atención de los conflictos internos hacia una acción exterior agresiva. La reina segunda, que fue coronada el 2 de junio de 1956, a pesar de haber accedido al trono el 6 de febrero de 1952, en el mismo momento de la muerte de su padre. Jorge Eliezer Gaitán, dirigente político colombiano, cuyo asesinato fue el 9 de abril de 1948, que provocó el movimiento popular conocido como el Bogotazo. Sus planteamientos sociales fueron enunciados en la Conversación de Teatros de Colón el 18 de enero de 1947 y en agosto del mismo año en el Congreso. Con el fallido Plan Gaitán, el 9 de abril logró Gaitán uno de sus mayores triunfos como penalista al obtener la absolución del teniente Jesús Cortés. Fue muerto a balazos en presencia de algunos de sus amigos. Otro fue Laurelio Gómez, parte del Partido Conservador, toma posición de la presidencia el 7 de agosto. Laurelio Gómez, el nuevo presidente de Colombia, se posicionó para el periodo 1950 a 1954. El mandatario anunció el establecimiento de un nuevo orden en el país a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Manifestó ante su posición que su gobierno será pro-norteamericano, pro-Naciones Unidas, anticomunistas y antiviolencia. El general Gustavo Rojas Pinilla, en el año 50, Colombia se dio el lujo de creer en los comienzos del gobierno de Rojas y subirlo y dejar de creer en él y tumbarlo. En los años 50 creyó el plebiscito, creyó en el voto de la mujer, creyó en defender los periódicos cerrados, en unir un entorno de algunas ideas democráticas a los partidos que se daban puñaladas en la década anterior. En la década de 1940, los medios de comunicación se empezaron a volver cada vez más importantes y cada vez más aceptados por la sociedad, debido a que estos eran los que promovían la educación en la sociedad. Esto fue impulsado por la Radio Nacional Sutatensa, gracias a Monseñor Luis Pérez Hernández, quien quería abolir y acabar el analfabetismo que había en esta época en el país. Se dice que entre las cifras, apenas solo 700.000 niños de todo el país eran los únicos que iban a recibir este tipo de educación a través de la radio. Tras esto llegó el golpe de Rojas Pinilla, quien fue considerado uno de los mejores gobernantes del siglo XX. Gracias a Rojas Pinilla y al golpe de estado que le habían hecho a él, este programa de educación tuvo muchísimo más apoyo y fue mucho más acogido por la sociedad, lo que hizo que esto aboliera un poco el analfabetismo que existía en esta época. Por lo tanto, los medios de comunicación llegaron a nuestro país y prácticamente a Latinoamérica entera, entrando a nosotros o a nuestra cultura, a nuestra sociedad, gracias a la educación. Y con esto se fue avanzando cada vez más hasta llegar a lo que somos hoy en día. Algunos de los hitos más importantes de estas épocas fue que en 1954 se inauguró como tal la televisión. En 1956 se abrieron cursos en la radio para profesores rurales. Y bueno, había un plan sistemático que era para la televisión, que iba al mando de Rojas Pinilla, que obviamente tuvo que esperar hasta 1964, ya que él no pudo seguir con su mandato debido a su caída.
Y debido a esto, estos hitos muy importantes, hoy en día tenemos muchas cosas importantes, que es como la televisión y la radio, que nos ayuda a transmitir un tipo de información o ayudar a los jóvenes a tener más conocimiento de la sociedad y de la cultura.